Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo. Juanjo nos ha pedido que hablemos de esta película del año 1980 dirigida por John Landis con Dan Aykroyd, James Belushi, Carrie Fisher y algunos de los músicos y artistas más virtuosos que nos ha dado el siglo XX. Una película que en nuestro país, y a lo mejor a los que sois de las Américas esto suena chino, se tituló Granujas a todo ritmo, pero creo que no me voy a equivocar si digo que al final aquí y en la Patagonia, un saludo para todos los amigos argentinos que nos seguís, todos hemos acabado conociendo la película por su título original, que es Blues Brothers o The Blues Brothers. Juanjo, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición. Se avecinan unas cuantas, ya están saliendo adelante unas cuantas peticiones por tu parte, muchas muy interesantes y sobre todo muy heterogéneas. Va a dar mucho juego todo lo que nos has pedido y concretamente lo que me has pedido a mí, y lo cual te agradezco un montón, además, toda esta confianza que pones en mis manos. Has pedido además varias películas que entrarían dentro de la categoría de comedia y en este caso de comedia de culto. Es cierto que el alcance popular de Blues Brothers ha sido mucho mayor en Estados Unidos que en España, por varias razones que creo que vamos a poder ver en este vídeo. Pero finalmente, y aunque haya costado más también en nuestro país, Blues Brothers se acabó afianzando como una película singular, como una película muy especial. Ha salido en un vídeo anterior también del canal, ya os lo he dicho, películas de culto, que suele ser una etiqueta, vamos a decir que siempre a voluntad un poco del que la quiere poner para la película X, que a él le interese. Yo creo que de una forma objetiva podemos decir que Granujas a todo ritmo, Blues Brothers, es una peli de culto. Además, ya solamente por las siluetas de sus dos protagonistas, eso ya lo convierte en un elemento irreconocible. Perdón, muy reconocible. Y creo en todo caso que la película tardó más en afianzarse en nuestro país como eso, como una cinta de culto, porque al final se trata de una película, vamos a decir que muy local. Tened en cuenta que al final Blues Brothers era la puesta de largo en el cine de un gag, de solamente, iba a decir un mísero gag, que Dan Aykroyd y, vamos a decirlo bien desde el principio, John Belushi, sabéis aquí de sobra que va a bailar Johnny James, ¿verdad? Esto era un gag que Aykroyd y Belushi interpretaban en el Saturday Night Live, que es el programa de sketches que en los años 70 revolucionó el panorama televisivo estadounidense. No sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez de ver algo del programa, yo seguro que sí, porque algún sketch incluso a día de hoy se ha hecho viral por razones que no vienen aquí al caso. Pero si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver cómo era este programa en los años 70, porque en realidad nunca se emitió en España. En YouTube tenéis muchísimos gags. Fue quizá la gran cantera de cómicos del país, de Estados Unidos. O sea, la mayoría de ellos acabó dando el salto al cine. Y lo hizo además con enorme éxito. Aparte de Dan Aykroyd y John Belushi, ahí estaba, por ejemplo, Chevy Chase, ahí estaba Steve Martin, Richard Pryor, Bill Murray. O sea, tenéis además ahora, lo he visto no hace demasiadas fechas, un documental en plataformas, o lo teníais por lo menos. Es de hace un par de años en todo caso, eso sí que lo miré, y que simplemente se titula Belushi, sobre la vida y obra del actor, cómico, o más bien cómico y actor, pero donde se explica muy bien el impacto que tuvo el SNL, el Saturday Night Live, por aquel entonces. Y se viene a explicar
cómo Jim Belushi, John Belushi, acabó liderando el programa tras el adiós de Chevy Chase, que hasta entonces era el líder del grupo. Sorprendió mucho por aquel entonces que Chevy Chase abandonara el Saturday Night Live. Era un poco el alma también de aquel proyecto. Los Blues Brothers, como os digo, nacieron como un sketch. O sea, tenemos dos hermanos que son Elwood y Jake. Blues, apellidados los dos. Esta palabra no la voy a volver a utilizar, por cierto. Pendencieros los dos, ladronzuelos los dos, pero hay algo que les redime, que son muy talentosos músicos. El auténtico inspirador, en realidad, de este dúo fue Dan Aykroyd, que además está enamorado de este tipo de música. Además, también era músico, él mismo, en su país natal, en este caso Canadá. Muchos de estos cómicos del Saturday eran canadienses. Y aquí, con este sketch, decidió unir sus dos pasiones, el blues y la comedia, en un sketch y unos personajes que con el tiempo, ya sabéis esto cómo va, lo vemos incluso a día de hoy en estos programas de humor. En Estados Unidos esto ha sido además descarado, también con el tema de los personajes de Sacha Baron Cohen, como Borat o Bruno. Cuando tienen éxito, lo que iba a ser un sketch aparte se acaba convirtiendo en un sketch y en unos personajes recurrentes del programa, y pueden acabar teniendo incluso su propia película, como La Gran Meta. Fue así como, unos 4 años después, Dan Aykroyd enroló a John Landis, que entonces había dado un campanazo importante con otra comedia, que fue Desmadre a la Americana. Otro título también, el National Lampoon, me parece que estaba basado, luego hablaremos de este tema del National Lampoon, estaba también basado a su vez en una revista satírica. Desmadre a la Americana, además, con un John Belushi también impagable en aquella película, muy lejos de ser protagonista, pero te acordabas de él. Contactó con Landis para que dirigiera la puesta de largo de los Blues Brothers para el cine. Ya eran populares antes de la película, por lo menos, insisto, en Estados Unidos, porque además incluso contaban con su propio disco. Aykroyd y Belushi habían grabado un disco. Música y comedia, o música y humor. Esto es lo que ofrece Blues Brothers. No hay más ni tampoco menos. En lo que al humor se refiere, y esto lo vamos a ver en la película, la comicidad, el espíritu del humor, mejor dicho, de esa comicidad, vamos a decir que tiene varios padres aquí. Tened en cuenta que una de las inspiraciones del Saturday Night Live fue clarísimamente el Monty Python Flying Circus. También un programa de sketches, también un programa de culto, también con un humor, no quiero decir surrealista, pero vamos a decir que jugando con distintas capas de realidad. Y lo que hicieron estos chicos del SNL fue trasladar la idiosincrasia 100% británica de los Monty Python a la norteamericana. Incluso eso también suponía que el humor no fuera exactamente el mismo. Y en ambos casos, tanto Monty Python como podía ser el Saturday Night Live, se percibe que fueron influidos por el humor absurdo y vanguardista, y en el caso del Saturday muchísimo por los Monty Python. Algo de eso se puede atisbar en este Blues Brothers, pero también, como os decía antes, hay que señalar siempre la influencia de esa revista satírica que fue el National Lampoon, donde colaboraban además muchísimos de los humoristas que después se pasaron al Saturday Night Live. De hecho, Desmadre a la Americana, la obra previa de Landis, su título original era ese, que no me salía, National Lampoon's Animal House. Ese era el título original. Desmadre a la Americana. Yo creo que más o menos la traducción es literal. A todas estas influencias hay que sumar también otra más clásica. Y me estoy refiriendo ya al tema de Blues Brothers. Un tipo de comedia, vamos a decir, netamente norteamericana, y que también nos obliga a retroceder. ¿A dónde me voy a ir? Al cine mudo. O sea, también podéis encontrar en YouTube algunos de los cortometrajes de los llamados Keystone Cops, obra de uno de los maestros de la comedia norteamericana, del cine mudo, pero es verdad que resultó
ensombrecido por los Charles Chaplin, por los Buster Keaton o por los Harold Lloyd de turno. Y me estoy refiriendo en este caso a Mack Sennett. No era Mark, era Mack Sennett, que hizo de las persecuciones de coches, de los destrozos, del humor netamente circense, las principales señas de identidad de su cine. Para que os hagáis una idea de su influencia, citando un ejemplo posterior, a Mack Sennett, una película como El mundo está loco, 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 así que es una traducción más o menos literal, de Stanley Kramer, obrita maestra de la comedia, no podría haberse realizado sin aquellos Keystone Cops de Mack Sennett. Y una película como Blues Brothers, como veremos en este vídeo, también es heredera de ese tipo de comicidad del cine mudo tan desmadrada, alocada y catastrófica, en el sentido de que lo que se trataba ahí era de sembrar el caos. O sea, es heredera, y además con muchas ganas de hacerlo, de reinar incluso en ese terreno, porque aquí es que se llevó, en Blues Brothers hablo, el arte de la destrucción a su excelencia. Es decir, no se pueden destrozar más coches en esta película. Pero bueno, no me quiero adelantar. Como os decía, está la comedia, pero luego también está la música de la película. No os voy a decir ahora los platos que conforman este festín melómano, y es que esta es la palabra que tiene que salir sí o sí en el vídeo, melómano, que nos sirve además la película. Me voy a guardar cositas para el resto del vídeo porque, oye, tenemos tiempo por delante, no tenemos que pasar a publicidad. Pero es que esta precisamente es una película en su sentido más estricto melómana, porque es un auténtico canto de amor a la música. Tened en cuenta, estamos a principios de los años 80 aproximadamente. 3 años antes, en la escena musical, el punk hizo su irrupción, sabéis, con los Sex Pistols. El metal va ganando peso progresivamente después del éxito de Led Zeppelin, Reino Unido de Deep Purple. Luego también ya se va endureciendo la cosa con Black Sabbath y Ozzy Osbourne, todo esto. La música disco, ya por los años en los que se estrena Blues Brothers, era como el reggaetón ahora, o como el trap ahora. O sea, parece que nunca, jamás iba a pasar de moda, que era una música que había llegado para quedarse. Y sin embargo, Dan Aykroyd sale con esta película y con la música que brinda esta película. Y gracias al empeño de Dan Aykroyd, y esto hay que ponerlo mucho en valor, se reivindica, se ensalza a una serie de artistas, no solo del blues, también del soul, que entonces todavía estaban en edad de ofrecer grandes cosas, de desplegar su talento sin ninguna duda, pero que estaban metiditos ahí como en un cajón y semiolvidados. A mí ya solo por eso, ya Blues Brothers es una película que me merecería una muy buena calificación. Y si además tiene puntos divertidos, como yo creo que ocurre, mínimo me merece un notable alto para mí. Con sus idas más o menos de olla, con sus cosas que puedas decir, aquí quizá Aykroyd, Landis sobraba un poquito de metraje, pero para mí Blues Brothers, granujas a todo ritmo, es una película que en ningún caso merece una calificación inferior a las 4 estrellas sobre 5, como habéis podido ver desde que habéis hecho clic en este vídeo. El argumento de la película de verdad es lo de menos aquí, pero por mí que no quede, tenemos a nuestros dos héroes, tenemos a Jake y Elwood, John Belushi y Dan Aykroyd respectivamente. John Belushi, bien, ahí está bien, Jaime, sigue por esta línea. ¿Qué ha pasado? Jake ha pasado unos añitos a la sombra por robo a mano armada y por fin sale en libertad. Y Elwood lo recoge, pero le da una malísima noticia. El orfanato en el que crecieron ambos, llevado una vida muy mala, era cuando los orfanatos eran, en fin, ese orfanato está a punto de desaparecer por motivos económicos, de especulación urbana, lo que queráis. Es entonces cuando urden un plan. Reunir a su antigua banda, pero no a su antigua banda de delincuentes, sino de músicos, y lograr la pasta suficiente para salvar a ese orfanato de la desaparición. Ya está, o sea, poco más. Esta es la excusa argumental para
una película de 130 minutos y quizá una enorme y muy cara broma de 130 minutos. Es una duración sorprendente. O sea, de una película basada en un sketch televisivo, te puedes esperar una duración muy estándar. Os iba a decir de hora y media, los típicos 89 minutos, 88 minutos, que eso implicaba que a los 85, a los 80, ya fuera, ya estaba todo el pescado vendido. Pero viendo un poco la génesis de esta película, yo veo aquí dos factores que explican esta duración que puede parecer y quizá lo sea desmedida. Por un lado, el cariño enorme, el empeño enorme que le puso Dan Aykroyd a su guión, que al parecer, o sea, incluso el guión original de la película, el que él tenía en mente, el que él ya había escrito, parece ser que habría dado para una duración del tipo El Padrino 2 o Lo que el viento se llevó. Pero aquí se junta otro factor interesante también, y es que, por otro lado, trabajaba aquí para este director, para John Landis, que iba a decir es verdad que con los años ha ido perdiendo, y además ya sabéis lo que pasó en los límites de la realidad, todo aquello parece que acabó colaborando para eclipsar su carrera, pero John Landis era un director muy megalómano. Se le podrá acusar de muchas cosas, pero por otro lado, nunca de ser un director chapucero, nunca de ser un director que quisiera cubrir el expediente rápido. Y por cierto, aprovecho ya para deslizar que Juanjo me ha pedido una peliculita de John Landis que a mí personalmente me sigue haciendo mucha gracia y me encanta, pero eso será otro día. Aykroyd no quiso, y esto también creo que hay que ponerlo en valor, Aykroyd no quería aquí explotar simplemente, entiendo que también, no seamos ingenuos, pero no quería simplemente tener una película garbancera, o sea, una película meramente alimenticia para sacar un dinerito rápido, venga, din din, hago caja, dólares cayendo, gracias a ese tirón televisivo. La televisión gratis, no paga entrada al público. Pero es cierto que también estaba muy bien pagada por aquel entonces. Pero en este caso, la pasta de verdad se consideraba que podía estar en el cine, curiosamente, para que veáis las vueltas que da la película. Con esto que quiero decir, que Dan Aykroyd le puso un corazón tremendo a este empeño. Y a su vez, John Landis se creyó el proyecto de Aykroyd y se propuso hacer una película monumental y épica. No escatimamos en gastos. O sea, como diría el bueno de John Hammond, se invirtió una cantidad de dinero, hay que decir que asombrosa, para una película así. Creo que recordar superior a los 30 millones de dólares. O sea, algo inédito para una película que quizá, y tirando por lo alto, difícilmente tendría que haber pasado de los 10 millones por actores, por presupuesto, no, porque aquí vemos efectivamente dónde se fue el dinero de la película y ahora hablaremos de eso. Pero es verdad que sorprende. Es una cantidad de dinero astronómica, teniendo en cuenta que era un sketch de televisión hecho película. Todo esto está muy bien, todo este background, Jaime, pero a ver, aquí empieza a mojarte y ¿es una duración desmedida los 130 minutos? Para mí sí que lo es. Yo creo que no cabe ninguna duda. No lo es, o mejor dicho, lo es para la historia que cuenta, que inevitablemente es una película que tiene sus bajones de ritmo, y nunca mejor dicho en este caso. Es imposible que una historia tan mínima como la que propone aquí Dan Aykroyd aguante bien durante más de 2 horas, pero creo que hay que ver Blues Brothers como una película sin ninguna duda, pero quizá como alguna otra cosa más, porque lo que tenemos que pensar es que esto de Blues Brothers al final lo que es una fiesta. Más que una película, estamos ante una fiesta desmadrada. ¿Qué ocurre en una fiesta? Hay momentos de subidón, algunos momentos de bajón, pero desde luego hay más subidón que otra cosa. Y eso también al final acaba dependiendo en buena parte de nosotros. Si a una fiesta tú entras con pocas ganas de divertirte, vas a querer salir de allí a los 5 minutos. A veces puede darse lo contrario, y creo que alguno de vosotros, en general, me podéis dar fe de ello. Pero si estamos de ánimo, si tenemos, no os digo yo en plan eufórico, pero en plan que tenemos buena predisposición y disposición a pasárnoslo bien, es muy posible que
al final tú también acabes contagiado al 100% con todo el ambiente y quieras fiestear también. Tan festivo que el propio Dan Aykroyd, por cierto, y no lo digo yo, lo dijo él, y no sé si en broma o en serio, dijo que buena parte del presupuesto se había destinado a una sustancia muy adictiva que viene de Colombia y no es café, y empieza por C también, para mantener despiertos a buena parte del reparto o rodar la mayor cantidad de tiempo posible diaria. Tened en cuenta, 130 minutos, 30 millones de dólares. Aquí había mucho trabajo por delante. La presentación de los personajes, y vamos ya a ir hablando de cositas de la peli, bueno, estamos ya hablando de la peli, pero bueno, ya sabéis. Con la salida de la cárcel de Jake, con esos planos detalle, el plano de la salida con la puerta abriéndose, el montaje de cómo están esos planos, a mí ya me denotan que hay un estupendo director de cine detrás de la película. Es decir, es un director con ganas de demostrar cosas de verdad. Es un director, estoy hablando de John Landis, que se nota que quiere huir del lenguaje televisivo, del plano fácil, sin ningún tipo de riesgo, que quiere huir también de lo que es un montaje muy estándar y conservador y simple. Esto es algo que ya de por sí, justo al empezar la película, ya la hace elevarse por encima de su muy modesto, en este caso sí, y sin grandes pretensiones, punto de partida. Después es una película que a mí también me gusta mucho ver, y con esto me refiero a verla, a contemplarla, a fijarme en los detalles. Me mola mucho por la escenografía también y por la dirección artística que tiene. Está mucho más cuidada de lo que puede parecer a simple vista. Por ejemplo, ese cuartucho miserable de 4 metros cuadrados donde viven estos dos. Las paredes de color verde, con el metro circulando y que podemos ver detrás de la ventana, donde se están hospedando Jake y Elwood. El plano exterior, por cierto, de Dan Aykroyd, asomándose por la ventana y justo en ese instante 2 trenes cruzándose, o sea, tiene una calidad casi pictórica. O sea, no digo que se parezca, pero parece al final recuperar el espíritu de esa ya hipercitada estampa pintada por Edward Hopper, la de Nighthawks, la de El cuadro del bar, para entendernos, el bar de la esquina. En general, esta es una película que es eso, que sorprende primero por la puesta en escena, también muy cuidada, como lo es la dirección. Podemos catalogarla también, yo creo que ha tardado en salir la palabra, hemos hablado de música, pero quizá no hemos dicho que Blues Brothers es un musical, porque es una película que está vertebrada por varios números. Pero por otro lado, la escenografía que os estoy diciendo está también lejos del musical clásico. La cinta está rodada en Chicago y es una ciudad que ya desde el mismo inicio nos muestran que no es de ensueño. Lo que nos muestran es una ciudad muy industrial, una ciudad también de un cielo de un color bastante sospechoso, con contaminación, con polución. No nos están invitando a vivir, viva usted en Chicago, no es una estampa turística. Y eso contrasta de maravilla con la música que vamos a escuchar, que es música 100% festiva, que es música que inspira muchísima euforia. En ese sentido, también me parece que hay que anotar entre los logros de la película el hecho de que es un musical muy moderno, por esta conjunción, por este contraste entre puesta en escena y música. Parecen de polos opuestos y sin embargo es tan ecléctico que encaja a la maravilla. Los puntos que tiene la película, los momentos divertidos, joder, estamos en una comedia. Hay una secuencia casi inicial con la que a mí me tiene ganada ya esta película y digo, ya me caen bien estos tíos. Y es la visita a la monja que dirige ese orfanato que están a punto de cerrar. Primero por el gag visual inicial, o sea, arrastrándose ambos ante ella, encajados por sus pupitres, y después por el momento de los reglazos. Reglazos, lo he dicho bien. Cada vez que estos sueltan una blasfemia o un taco, reglazo. Y como el reglazo les duele,
pues sueltan otro, y así en un bucle casi infinito. A mí es una cosa que siempre es muy tontorrona, lo sé, pero a veces en la simplicidad está también el ingenio escondido. Os encontraréis también en Blues Brothers lo que se conoce como un running gag, sobre todo en el medio televisivo, o lo que podríamos llamar chiste recurrente. O sea, veréis a Carrie Fisher intentando matar a los Blues Brothers, primero con un bazooka, después con un lanzallamas, después con un fusil de asalto. Lo divertido no es tanto lo que haga Carrie Fisher aquí en la película y que fracase siempre, sino que Jake y Elwood se toman con toda la naturalidad del mundo los intentos de asesinato que están sufriendo por parte de Carrie, sin preguntarse nunca de dónde vienen y aún menos quién está perpetrando todo eso. En este detalle en concreto veo yo esa influencia de los Monty Python. Esos gags donde, ya sabéis, de repente podía irrumpir en escena un tío metido en una armadura medieval con un pollo de plástico en la mano y abofetearle a alguien con él en uno de los participantes del gag y sin más. En todo caso, lo de Carrie Fisher va a tener luego cierta explicación porque era la novia de Jake, pero eso es más adelante. Ya que menciono a Carrie Fisher, los cameos, no de músicos, por cierto, porque eso va a tener su propio apartado en este vídeo, y lo merece además. Deciros dónde está, mejor lo buscáis, mejor porque por ahí anda el director de The Fabelmans, en una secuencia muy en concreto. Os digo una cosa, es cerca del final. Una de las señas del humor de estos años, por cierto, lo veremos también bueno, esto todavía va a ser más agudo en Trepillos and del juego. Una de las señas de humor consistía siempre en reírse de las clases acomodadas, reírse de los pijos, vamos a decir, como los llamamos aquí en España, a la gente bien, a la gente chic. Aquí lo vemos cuando van a buscar a un antiguo miembro de la banda, que ahora es maître en un restaurante de lujo. Esta era mucho de Dan Aykroyd, por supuesto también de John Landis era partícipe de esto. Meter a dos despojos humanos, como son Jake y Elwood, dentro de un ambiente de lujo. ¿Sabías que cuando eso pasaba, la cosa solamente podía acabar en destrozo? Esto, por ejemplo, acordaos, lo teníamos en otro guión de Dan Aykroyd, en Los cazafantasmas, cuando cazaban al bicho verde en el salón restaurante del hotel donde estaba el tío ese con bigotillo, todo el rato indignado y preocupado. Los nazis. O sea, dices, Jaime, ¿qué nos estás contando? Para los que no hayáis visto la película, hay nazis en Blues Brothers. Esta película, vamos a reconocerlo, no juega, ya que he mencionado... ¡Uy! No lo había mencionado, pero bueno, al director de los Fabelman... No juega en la misma categoría Blues Brothers que la lista de Schindler, pero los hay nazis. El partido nazi norteamericano. Para mí, esto otra vez es Monty Python, otra vez es ese humor sin pies ni cabeza y que sin embargo tiene gracia. ¿Qué mejor villano al final para una película que un grupo de nazis? Que se lo digan a Indiana Jones. Además, aquí de lo que se trata al final es de que Jake y Elwood a lo largo de la película vayan engordando la lista de gente que les quiere matar. Sin más, todo va a ser una persecución. Todos en la película quieren matarles a los dos. Hay mucho también que había que mencionarlo de cartoon, de dibujo animado de la Warner, del Coyote y del Correcaminos. Están, por cierto, también esos músicos, esa banda a la que suplantan, que se llaman los Good Old Boys. Por cierto, qué gran momento en la película, en los Blues Brothers, o mejor dicho, cuando los Blues Brothers tocan en ese bar country su repertorio de blues y soul, donde digamos que no es precisamente bien visto y los botellazos contra ellos empiezan a ser recurrentes. Por cierto, da mucha rabia, a mí personalmente me da rabia que les corten casi al comienzo de Give Me Some of Lovin', que me parece uno de los grandes temazos de los años 60, años 60, 70. Una pena que no lo puedan interpretar, que por cierto, claro, al final también acaba siendo como un ataque a la música country en contraposición, vamos a decir, música country más arraigada en Estados Unidos
iba a decir más patriótica, sería una forma de encasillar también. Luego te encuentras que hay mucho country, mucho artista country que luego tiene sus ideas propias políticas, pero es verdad que siempre es una música más ligada a estados más conservadores en Estados Unidos, mientras que el blues es la música negra, el soul es la música negra, se considera como más liberal, más... Al final son etiquetas y que Blues Brothers también bebe un poco de todas estas etiquetas. Los destrozos de la película. Antes os he dicho que esta era una película súper cara para tratarse de una adaptación de un sketch televisivo. Pues bien, vamos a dejar ya claro de dónde se dejaron aquí los responsables la pasta. La pasta se la dejaron en coches. Y más que en coches, en destrozarlos. O sea, ¿cuántos coches, os pregunto yo, ahora en serio, se pueden ver destrozados en The Blues Brothers? Un centenar. O sea, posiblemente. Personalmente, a mí, el tema del destrozo de coches es para mí lo que me impide ver esta película como una película perfecta, maravillosa e intocable. Y esto es muy personal, ¿eh? Entiendo que quizá es lo que visualmente resulta más espectacular, pero os tengo que reconocer que es que en mi caso es un empacho. O sea, en este caso en concreto siempre digo, la frase está hecha de, en fin, lo poco gusta, lo mucho, en fin, ya sabéis lo que quiero decir. Si os molan las persecuciones de coches, si os mola verlas en el cine, y muy bien rodadas, por cierto, y además hay que decir que sin ningún tipo de efecto infográfico, esta película la vais a gozar, pero os va a encantar, además. La del principio, por cierto, ya es una declaración de intenciones, cuando salen de la cárcel, con el puente levadizo. Esta no era una persecución la que os estoy diciendo, pero si veis, por cierto, y en otra secuencia posterior que os estoy hablando, veis a uno de los Blues Brothers encendiéndose un cigarrillo en una gasolinera, no hay que sumar 2 y 2. O sea, ya están más que sumados, están sumadísimos ya. Desde segundo de GB están sumados. Ya sabéis lo que va a pasar. Aquí, por cierto, con otro cameíto. En este caso, con la modelo Twiggy. Y, por supuesto, la persecución final que tenemos en la película en las calles de Chicago. O sea, es milagroso, por cierto, que el coche de los Blues Brothers, yo no sé con cuántos rodarían diferentes, siendo el mismo modelo, quiero decir, aguante de una pieza en la película. Insisto con esto, muy bien rodado, o sea, con recursos, en algunos momentos echando en ocasiones mano de la cámara subjetiva. Hay que decir también, hay que mencionar en este caso una película canónica en lo que es una persecución de coches, que en su caso era Bullitt, por cierto. Película que algo me dice que va a salir por aquí. El plano de ellos dos, por cierto, de Jake y Elwood, y sigo hablando de la peli, ya casi al final en el banco, cuando entran en el banco con la habitación llena y de policías de todo tipo y toda la turba de policías apuntándoles solo a ellos dos, es un plano fantástico, por cierto. Es que al final una cosa no quita la otra. Tú puedes hacer una peli, puedes catalogar a lo mejor de forma muy superficial Blues Brothers como una comedia chorra y tal, con muy buena música y tal, pero si te paras un poco en ver cómo se ha rodado y fijándote en detalles y planos, te encuentras que hay un cineasta talentoso detrás de los mismos. Sin embargo, os lo podéis figurar, a mí lo que de verdad me emociona de esta película, si le quitaras ese factor, si le quitaras esto, yo creo que ni el mismísimo Juanjo, que me ha pedido hablar de ella, quizás no lo habría pedido. Lo que de verdad le hace tener un alma propia son las actuaciones musicales. Y especialmente la perspectiva de un año como 1980. Hay una secuencia en la que los dos hermanos se reúnen con un productor musical en una sauna. Y en este caso en concreto creo que es para ver si les patrocina la actuación musical que quieren hacer, para recaudar la pasta, etc. Y este les dice que, oye, blues, soul, estamos en la época de la música disco. O sea, la música que vosotros hacéis está cayendo en el olvido. Y esta es una de las claves, precisamente. Quizá la clave de la película. Posiblemente, como os decía antes, una de las películas más melómanas de la historia, al querer rescatar
de cierto ostracismo, no me atrevo a decir yo olvido absoluto, pero vamos a decir a querer reivindicar, volver a poner en valor a genios de la música. De hecho, la música en Blues Brothers adquiere directamente una dimensión religiosa y literalmente hablando. O sea, el primer número musical que tenemos es en una iglesia, durante un sermón donde el maestro de ceremonias es James Brown. Ahí hay guitarras eléctricas, hay coros y Jake en ese instante tiene una revelación, o sea, una luz le ilumina. Ya no es solo conseguir el dinero para salvar el orfanato, que también. Prácticamente lo que él cree que tiene, con este afán de formar una banda y tocar, es una misión divina. O sea, este momento de James Brown oficiando la ceremonia en la iglesia es orgiástico, todo este momento, en términos musicales, quiero decir. O sea, bailes loquísimos, volteretas, cabriolas, por cierto, con los propios protagonistas. Entendemos que, por supuesto, John Belushi no tenía esa flexibilidad, pero es un momento casi tribal el de la iglesia, y no sé si es buscado o no, pero al final otorgarle esa dimensión a la música que escuchamos en la película, tan inspiradora, como si fuera directamente la voz de Dios, o sea, me parece la gran lectura en realidad que encierra Blues Brothers. Si hay alguna enseñanza en esta película es precisamente esa, el poder redentor casi que tiene la música y sobre todo esta música. Tenemos, por ejemplo, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos a Ray Charles, la tienda de instrumentos y que interpreta al órgano Hate Your Tail Feather, un temazo para escuchar y aquí también para ver, o sea, con esos chavales además con ropa chillona bailando frente a la tienda. Aquí también vemos muy bien el tema de los contrastes que os decía antes entre zonas industriales y a la vez esta música que solamente inspira ganas de vivir, ¿no? Está la maravillosa Aretha Franklin también cantando Think, que creo que es uno de mis temas favoritos de siempre. Think, o también conocido por la gente como Freedom, que es lo que canta en el estribillo. No, vamos, si ya me pongo a cantar en un vídeo de estos Aretha Franklin, es que la cosa no puede acabar bien, que me perdone Juanjo. Como ocurría también con el momento de Ray Charles, es imposible resistirse a esta música. Cuando escuchamos a Aretha Franklin. Como esta música al final, es verdad que no das crédito, o por lo menos no te acaba de encajar el por qué estaba en un estado, vamos a decir, de semiolvido por aquellos años. No das crédito viendo y escuchando lo que triunfaba o lo que triunfa a día de hoy de verdad, porque yo creo que esto es aplicable a nuestros días al final. O sea, este tipo de música se ha quedado, pues bueno, pues para los que, pues mira, ver el cine, ver películas y ver películas de hace 40 años, por ejemplo, como es el caso de Blues Brothers, te viene bien también para acordarte de que existe esta música. Y yo espero que si alguno de vosotros os animáis a ver la película y sois especialmente jóvenes y no habéis tenido un contacto muy estrecho, os pueda entrar por los oídos bien la música que escuchamos. Aretha está estupenda en la película. El número está genial, de nuevo en una atmósfera muy costumbrista. En este caso en una cafetería que ella regenta junto a su marido, al que por cierto le lee bien la cartilla. Sin embargo, por poner un pero en algunos números, y en el caso concreto del de Aretha, canta más el tema del playback. En este, por desgracia, canta bastante. Pero su cara es ella contorneándose y al final es su voz. Después tenemos también a John Lee Hooker, uno de los grandes bluesman de la historia, entonando, por cierto, en plena calle Boom Boom. Aquí, por cierto, sin artificios, sin coreografías, directamente a pelo, y no le hace falta nada más. Y por supuesto tenemos el número final. Primero la introducción inicial con Cab Calloway cantando ese mini de Mucher, con además vestido el tío de riguroso color blanco.
Es un tema fantástico, por cierto, para empezar un concierto, porque además es un tema participativo, es interactivo, diríamos hoy. Se necesita el público, obligatoriamente, para que el tema funcione, para entonar esas estrofas que en realidad son ruidos casi onomatopéyicos. Pero aquí la historia es que los Blues Brothers lleguen a tiempo, puedan dar su concierto, pese a todo el mundo que les quiere matar por diferentes y muy variados motivos, y puedan entonar eso de Everybody Needs Somebody. Porque además, mientras, si no recuerdo mal, o justo antes de eso, se encuentran pegando ellos los pedales de los coches de la policía con pegamento. Luego ya con el consecuente destrozo, por supuesto. Y llegan a tiempo. Se trata, por cierto, este tema, de un tema, no es original para la película, de mediados de los años 60, interpretado por Solomon Burke originalmente. Pero es cierto que el que ha quedado, el que escuchamos más en las radios, el que hemos escuchado y seguimos escuchando en mogollón de anuncios y programas de televisión, al final es el entonado por John Belushi y Dan Aykroyd. Y me parece que con toda justicia al final. Si comparáis, por cierto, las dos versiones de la canción, la de ellos, por cierto, es más veloz, eso es verdad. Pero no está todo en que sea más rápida, más veloz. Está estupendamente interpretada, además, con más dureza, con una actitud más rockera. Y una palabra un adjetivo que está saliendo mucho en este vídeo es que es contagioso. Esta canción es contagiosa. Casi acaban aquí creando una canción, aunque no sea suya, ya lo sé, pero entendedme. Acaban creando un tema propio que termina rivalizando con los temazos que hemos escuchado anteriormente. Con el Think de Aretha Franklin, con el Boom Boom de John Lee Hooker, ¿no? Y eso es un pequeño milagrito también que atesora esta película. No he hablado mucho de ellos porque creo que curiosamente con tanta pléyade aquí de estrellas que tiene la película, los Blues Brothers acaban casi en un segundo plano. Además, es difícil juzgar mucho a un actor porque prácticamente no les vemos los ojos en toda la película por el tema de las gafas de sol. Parece casi como si se estuvieran, aparte de que lo demanden los personajes del sketch, parece como si se estuvieran sacrificando con tal de que los músicos, y os diría también que incluso el propio John Landis, pudieran lucirse. No fueron egoístas Dan Aykroyd y John Belushi, por lo menos en este caso. Sí que hay un momento, por cierto, que me ha hecho mucha gracia. Creo que es el único momento de la película en el cual John Belushi se quita las gafas. De Dan Aykroyd ahora mismo no lo recuerdo bien, creo que también. Es en los túneles, cuando está la princesa Leia por ahí, Carrie Fisher, y le dice esto de que estuvieron prometidos. Él se quita las gafas y las caras que pone, como de corderito degollado, como de falso perdón. Entonces, yo ahí, en momentos como ese, es verdad que John Belushi en España no ha pegado tanto. Más bien por los papeles secundarios de la película. En Estados Unidos era prácticamente un dios de la comedia. Estaba ahí en ese Olimpo. Y además el tema de su muerte tal como se produjo no hizo sino incrementar todavía más ese mito. Pero en esta película, concretamente en esa secuencia en concreto, igual que ocurría en Desmadre a la Americana, yo creo que todos podemos acabar comprendiendo que John Belushi era un payaso maravilloso. Y yo creo que después de este halago que suena como insulto y era la última de mis intenciones, me voy a despedir. Juanjo, 1.000.000 de gracias por haberme pedido esta película. 1.000.000 de gracias por todas las que me has pedido y además por pedirme comedias. Porque es algo que a mí me pasa lo mismo. Es decir, no suelo citar comedias como películas favoritas mías cuando hay películas que me encantan, como puede ser esta, como puede ser algunas de las otras que me has pedido. Y está guay que de vez en cuando también en el canal tengan hueco las comedias, que al fin y al cabo, pues oye, le dan a uno un poquito de vidilla, sobre todo si conectas con ellas. Espero también que os haya gustado a todos este vídeo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine. Si así me lo requerís, ya sabéis, instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba, suscribirse al canal y darle
un like, por el amor de Dios, si es que estos vídeos os gustan y queréis que los sigamos haciendo. Nos seguimos viendo en Acción Cine, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.